En esta ocasión vamos a estudiar los músculos que movilizan la articulación coxofemoral. Pero previamente vamos a recordar algunos principios básicos y elementales que nos van a permitir entender el movimiento humano. En primer lugar, tenemos que saber que para que una articulación se mueva debe haber un músculo que pase sobre ella. Y que todo músculo, cuando se contrae de manera heterométrica concéntrica, se acorta, es decir, disminuye su longitud. Y al hacerlo, va a acercar, va a aproximar al punto de origen e inserción de ese músculo. Otro principio que es básico, pero que es muy importante que especialmente los estudiantes que recién comienzan con el aprendizaje de la anatomía funcional quede claro, es que ningún músculo es antagonista de sí mismo. Es decir, que si flexiona una articulación, el mismo músculo no la va a extender. Por lo que decíamos al principio, ya un músculo siempre aproxima a los puntos de origen e inserción al contraerse. Nunca no existe la situación en que el músculo aleje a los puntos de inserción. Por eso decimos, especialmente enfocado en los estudiantes que inician sus aprendizajes, que ningún músculo es antagonista de sí mismo. ¿Por qué? Porque ningún músculo aleja los puntos de origen e inserción, siempre los aproxima, hace una sola cosa, no las dos. Para ejemplificar esto, decimos que en el caso de un movimiento de flexión, que estemos analizando un movimiento de flexión, al movimiento de extensión lo va a realizar otro músculo con función antagónica al que realizó la flexión. Otro aspecto importante que debe tenerse en cuenta cuando se analizan las acciones musculares es si ese músculo que estamos analizando vence la carga o si el movimiento que se está analizando es determinado por la fuerza de la gravedad, a la que obviamente se opone, naturalmente se opone un músculo, pero la fuerza de la gravedad es mayor y vence la acción muscular. Es lo que mencionamos en el video respectivo cuando hablábamos de las contracciones heterométricas excéntricas. En el primer caso, cuando el músculo vence la carga, estamos hablando de una contracción heterométrica concéntrica. Y si la acción de la gravedad o la carga vence a la acción muscular, estaríamos hablando de una contracción heterométrica excéntrica. Esto para el análisis no es una simple cuestión teórica, sino que es fundamental tenerlo en claro a la hora de analizar los movimientos y las acciones musculares. Otro de los conceptos que hay que tener presentes es las nociones de músculo bíceps, tríceps y cuádriceps. Entendemos por bíceps a los músculos que presenten dos orígenes diferentes, dos vientres musculares, también llamados bastos o cabezas, que confluyen en un tendón común de inserción y que presenta un punto de inserción ósea donde se inserta ese tendón común. Ejemplo de bíceps, podemos mencionar al bíceps braquial, al bíceps crural. De la misma manera, un tríceps va a ser un músculo que presente tres orígenes diferentes, en tres localizaciones distintas, tres vientres musculares, tres bastos o cabezas, un tendón común, esos tres bastos o cabezas van a confluir en un tendón común de inserción que se va a relacionar al hueso a través de un punto de inserción ósea, que va a insertar, mediante el cual se va a insertar ese tendón común de inserción. Ejemplo de tríceps, también tenemos el tríceps braquial, el tríceps crural. Y el cuádriceps, que es un músculo que tiene sus principales acciones sobre la rodilla, pero lo mencionamos aquí también porque tiene su acción sobre uno de sus bastos, tiene una acción importante como flexor coxofemoral. Decía que el cuádriceps es un músculo que tiene cuatro orígenes diferentes, siguiendo la misma lógica. Vamos a identificar cuatro vientres musculares
que van a confluir en un tendón común de inserción y que se va a relacionar con el hueso en un punto de inserción ósea donde como decía, se inserta ese tendón común. La articulación coxofemoral que vamos a estudiar, los músculos que la movilizan, recordemos que es una diartrosis debido a que permite amplios movimientos. Dentro de las diartrosis es una enartrosis debido a que la forma de sus superficies articulares, tanto la cóncava como la convexa, tienen forma de sección de esfera. O sea, una esfera seccionada, cortada. Tanto la parte cóncava, que sería el acetábulo, como la parte convexa, que sería la cabeza femoral. Y es una articulación triaxial porque permite movimientos en torno a los 3 ejes del espacio. Los movimientos que va a permitir son 7, que son la flexión, la extensión, en torno al eje transversal, la abducción y la aducción, que se van a producir en torno al eje sagital, la rotación interna y la rotación externa, que se van a producir en torno alrededor del eje longitudinal o vertical, y la circunducción, que es un 7º movimiento que va a ser un movimiento complejo en tanto que va a involucrar a los 3 ejes antes mencionados. Vamos a estudiar en primer lugar los músculos flexores de la cadera y en ese sentido mencionamos a los 2 principales flexores que son el ilíaco y el psoas. Repito, los 2 principales flexores coxofemorales a los que van a ser colaborados, van a colaborar con función sinérgica el recto anterior del cuádriceps y el sartorio. Comencemos por el ilíaco, diciendo que es un músculo que se origina en la fosa ilíaca interna y desde ahí confluye hacia su punto de inserción, que es el trocánter menor. Recordemos y observemos en la figura que se ubica en la parte medial de la metáfisis superior del fémur. Este aspecto anatómico tiene su impacto funcional por lo siguiente, porque la acción, como puede deducirse, es la flexión coxofemoral, pero también la acción secundaria que va a tener este músculo es que va a ser un rotador externo. Y siempre hacemos hincapié en nuestros cursos que las acciones musculares no deben ser memorizadas, sino que conociendo punto de origen e inserción, las acciones musculares sean deducidas. Siguiendo el principio que enunciábamos al comienzo de este trabajo, que es que cuando un músculo se contrae aproxima al punto de origen e inserción muscular a la menor distancia posible. Y si vemos que el ilíaco se inserta medialmente en el trocánter menor, es lógico poder deducir que va en ese momento en que se contrae y que aproxime punto de origen e inserción, que es lógico deducir, decía, que se produzca, además de la flexión coxofemoral, se produzca la rotación externa. Esta misma lógica, para entender las acciones musculares, la que vamos a ir aplicando a lo largo de todo el curso de miología. El otro músculo que es flexor, que es uno de los 2 principales flexores coxofemorales, es el psoas. Este músculo se va a originar en las vértebras torácicas 12ª y en las 5 vértebras lumbares, en sus apófisis transversas y la cara laterales de sus cuerpos, como se puede observar en la figura. Y de ahí también va a confluir en el trocánter menor. Podemos inferir entonces que la acción muscular va a ser la flexión coxofemoral y por el mismo motivo que decíamos anteriormente, va a producir una rotación externa. El tercer flexor coxofemoral es el recto anterior del cuádriceps, que es un músculo que se origina en la espina ilíaca antero-inferior.
Y destacamos esto de la anteroinferior, porque después vamos a hablar del sartorio, que es el anterosuperior. Pero tenemos que, lo subrayamos para que no se confunda. Este recto anterior del cuádriceps se origina en la espina ilíaca anteroinferior. Y como dijimos, es un cuádriceps y tiene un punto de inserción común con los otros 4 bastos, que es en la tuberosidad anterior de la tibia. El resto del músculo lo vamos a estudiar cuando, en un próximo video, cuando nos ocupemos de la articulación de la rodilla. Ahora estamos en la articulación coxofemoral, por lo tanto mencionamos a este recto anterior del cuádriceps, que es el que va, el único de los 4 bastos del cuádriceps, que es biarticular, y que tiene acción sobre la articulación coxofemoral, y ese es el motivo por el cual lo estamos tratando en este trabajo. La acción de este basto del cuádriceps es la flexión coxofemoral, y pueden observar que como origen e inserción están alineados, la flexión coxofemoral va a ser una flexión coxofemoral puras, sin otro tipo de complemento funcional. El cuarto músculo flexor es el sartorio, que es un músculo que se origina en la espina ilíaca anterosuperior, y como en el músculo anterior subrayamos que es en la anterosuperior para evitar confusiones, y de ahí este músculo se va a insertar en la pata de ganso de la tibia, medialmente en su metáfisis superior. Recordemos que la pata de ganso, como lo hemos mencionado en el respectivo video de osteología, es una zona de inserción muy importante donde confluyen 3 músculos. El sartorio, que está en la parte anterior del muslo, el semitendinoso, que es uno de los músculos que veremos a continuación, que corresponde a los isquiotibiales, y el recto interno de los aductores, que también veremos en este trabajo. Bueno, pero lo que queremos mencionar es que estos 3 músculos confluyen, uno desde adelante, otro desde atrás y otro medialmente, en esta pata de ganso, que es, como decíamos, una zona muy importante de inserción muscular. La acción, y hemos elegido a propósito la figura que está lateralmente con la que estamos trabajando, la elegimos porque es muy didáctica. Fíjense la posición en la que se encuentra la articulación coxofemoral, que se encuentra en flexión, en abducción y en rotación externa coxofemoral. Esa es la acción que tiene el sartorio sobre la cadera. Tengamos en cuenta también que va a tener acciones sobre la rodilla que veremos oportunamente. ¿Por qué? Porque es un músculo biarticular. Y reitero, ahora estamos analizando las acciones que se establecen sobre la coxofemoral, por eso llegamos hasta aquí. Los músculos extensores de la cadera. Estos son el glúteo mayor, los isquiosurales o isquiocrurales, que son el semitendinoso, el semimembranoso, ambos isquiotibiales porque van del isquion hacia la tibia, y la cabeza larga del bíceps crural, que es un músculo isquioperoneo, o sea, que va del isquion al peroné. Por eso es que le llamamos a este grupo en conjunto isquiosurales o isquiocrurales, porque los 3 van desde el isquion a la zona crural. 2 van a la tibia y 1 al peroné. Comencemos entonces por el glúteo mayor. El glúteo mayor tiene su origen en la cara posterior del sacro, en el cóccix y en la fosa ilíaca externa. Y desde ahí se diferencia un plano profundo y un plano superficial. El plano profundo va a llegar hasta la línea de Maillard, que recordemos del video de osteología, que es la trifurcación externa
de la línea áspera del fémur. Y el plano superficial va a insertarse en la fascia lata. Y esa fascia lata, que es un larguísimo ligamento que va desde la cresta ilíaca al tubérculo de Guerdy en la tibia. La acción de este músculo, también presentamos esta figura porque representa la resultante de la acción. Cuando digo la resultante, digo el momento en el cual punto de origen e inserción se encuentran más cercanos. Y entonces este glúteo mayor va a ser el principal extensor coxofemoral, y repito porque es muy importante, el glúteo mayor es el principal extensor coxofemoral, el músculo más potente que actúa en la extensión coxofemoral, y debido a sus inserciones, que ya hemos visto e invitamos a que se repasen y que se tengan presente para poder deducir la acción muscular y no solamente memorizarla, va a producir la rotación externa de esta misma articulación que estamos estudiando. El otro músculo es el semitendinoso, el otro extensor de la cadera, y ahí empezamos ya con los isquiotibiales. Fíjense que el semitendinoso va desde el isquión hasta la pata de ganso de la tibia, que es lo que mencionábamos anteriormente. Esa zona de inserción donde confluyen estos tres músculos. La acción sobre la coxofemoral del semitendinoso es la extensión coxofemoral, como se puede observar aquí, y lo marco con el puntero, como se puede observar ahí en la figura, la extensión coxofemoral. Y como este músculo, al ser biarticular, atravesar la articulación de la rodilla, oportunamente veremos también en el video correspondiente cuál va a ser la acción de este músculo sobre la rodilla. Pero recordemos que sobre la coxofemoral es un extensor, es sinergista en la extensión coxofemoral. ¿Por qué sinergista? Porque va a colaborar con la acción del glúteo mayor. El otro isquiotibial es el semimembranoso, que va desde el isquión a la parte interna del platillo tibial. La acción de este músculo también, al igual que el anterior, es la extensión coxofemoral. Y como al igual que el otro, al igual que el semitendinoso, vamos a ver cuando hablemos de rodilla cómo actúa sobre esta articulación. El bíceps crural es el que completa el grupo de los isquiocrurales, porque va desde el isquión y ya no a la tibia como los dos anteriores, sino se va a insertar en la cabeza del peroné, produciendo entonces la misma acción, va a ser sinergista en la extensión coxofemoral. Y decimos lo mismo que al ser un músculo biarticular, en el video correspondiente estudiaremos las acciones que este músculo desarrolla sobre la articulación de la rodilla. Vamos a ver ahora los músculos abductores de la cadera. Y ahí vamos a mencionar al glúteo medio, al glúteo menor, al tensor de la fascia lata, y vamos por ellos. El glúteo medio es un músculo que se origina en la parte media de la fosa ilíaca externa. Y de ahí, como si fuera un abanico, va a confluir a través de su tendón de inserción en la cara externa del trocánter mayor. Como se puede deducir fácilmente, si aproximamos punto de origen al punto de inserción, el movimiento resultante va a ser la abducción coxofemoral. De una manera bastante similar, el glúteo menor se origina un poquito por delante de la fosa ilíaca externa, delante del glúteo medio, y de ahí también va en un corto trayecto, va a insertarse en la cara anterior del trocánter mayor, con una acción principalmente de abducción coxofemoral y una leve rotación interna. ¿Por qué? Porque va a traer ese punto de inserción hacia el punto de origen. Esto insistimos mucho de tratar de deducir
las acciones musculares a partir del conocimiento del punto de origen e inserción. Finalmente, el tensor de la fascia lata es un músculo que se origina en la espina ilíaca anterosuperior, lateralmente hacia el sartorio, y se va a insertar en la fascia lata. Recordemos entonces que la fascia lata es ese gran ligamento que va desde, lo señalo con el cursor, que va desde la cresta ilíaca al tubérculo de Gardí de la tibia. Y la función va a ser similar al del músculo anterior, al del glúteo menor. Es decir, la abducción coxofemoral y la rotación interna de la misma articulación. Funcionalmente existe una estructura denominada deltoides glúteo que está constituida por el plano superficial del glúteo mayor y por el músculo tensor de la fascia lata. Ambos músculos van a insertarse, uno por detrás y otro por delante respectivamente, en la fascia lata y van a tener acciones específicas. Pero en este caso, la estructura funcional actuando con la contracción simultánea de ambos músculos va a producir la abducción coxofemoral. Esto, más allá de la particularidad, es un muy buen ejemplo para tener en cuenta de que cuando se analizan movimientos, las acciones musculares deben ser analizadas integralmente y en relación a las demás interacciones musculares, porque no existe un músculo que actúe en exclusividad. Siempre los músculos actúan asociados con otros para producir el movimiento humano, movimientos corporales, y en determinadas ocasiones, como las que estamos mencionando, las acciones originales, propias, específicas de cada músculo pueden verse modificadas en función de las interacciones, como es la del caso que estamos describiendo. Vamos ahora al grupo de los aductores. Y este grupo de los aductores está conformado por el pectíneo, el aductor menor, el aductor medio, el aductor mayor y el recto interno. Comencemos por el pectíneo. Este es un músculo que se va a originar en el pubis lateralmente y de ahí va a descender en una dirección oblicua, lateral, descendente, hasta la línea áspera del fémur, en la parte más alta de la línea áspera del fémur. Un trayecto bastante corto. Y la acción, seguimos deduciendo las acciones, imaginando qué pasaría si ese punto de origen se acerca al punto de inserción, y ahí vamos a poder deducir que la principal acción es la de aducción coxofemoral. Pero, como la línea áspera del fémur se encuentra atrás de la diáfisis femoral, es lógico interpretar que además de la aducción produzca una rotación externa de la articulación coxofemoral. Siguiendo ese principio que venimos mencionando a lo largo de todo el trabajo, de que en el momento de contracción, los puntos de origen e inserción en una contracción máxima se van a encontrar a la menor distancia posible y esos puntos lo más alineado posibles. La resultante de esto estaría determinando la rotación externa coxofemoral. El aductor menor es un músculo que bastante similar al anterior, pero que se origina también en el pubis, algo medialmente en relación al pectíneo, y un poquito más abajo de la inserción del pectíneo, o sea, en la línea áspera del fémur, por detrás en la diáfisis femoral, en la cara posterior de la diáfisis femoral, pero un poco por debajo del pectíneo. Y la acción va a ser sinergista al anterior, o sea, va a ser la aducción coxofemoral y la rotación externa de la misma articulación. Y el tercero de estos músculos que va prácticamente en línea con los dos anteriores es el aductor medio, que como podemos observar se origina también en el pubis, pero ahora medialmente al anterior, al aductor menor, y se va a insertar también en la línea áspera del fémur, en la
cara posterior de la diáfisis femoral, pero por debajo del aductor menor. Es decir, que pectíneo, aductor medio y aductor menor son músculos que van prácticamente escalonados, originándose los tres en el pubis e insertándose los tres en la línea áspera del fémur. Los orígenes en el pubis van desde lo más lateral, que es el pectíneo, más medialmente, que sería el aductor menor, y más medialmente aún, que sería el aductor medio. Y las inserciones sería la más superior, la del pectíneo, una intermedia un poco por debajo, que sería la del aductor menor, y la más inferior de todas, de este pequeño grupo de tres aductores, que sería la del aductor menor. Perdón, del aductor medio, perdón. La acción de este músculo es la aducción coxofemoral y también la rotación externa, al igual que los dos anteriores. Es decir que pectíneo, aductor menor y aductor medio son tres músculos que, dispuestos en esta forma escalonada que describíamos anteriormente, van a producir las mismas acciones, desde distintos ángulos, obviamente. Completa el grupo de los 5 aductores el aductor mayor. Este músculo es un poco complicado por lo siguiente, porque tiene un haz mediano y un haz vertical. El haz mediano se origina, como lo señala la flecha, en la rama isquiopúbica, o sea, en esa zona donde el isquión se une con el pubis. Y luego de un trayecto un tanto tortuoso, llega a la línea áspera del fémur, o sea, prácticamente en toda la longitud de la línea áspera del fémur, en la cara posterior. Cabe aclarar que lo que estamos observando aquí es una imagen, una vista posterior. Entonces, en la línea áspera del fémur, va desde la rama isquiopúbica a la línea áspera del fémur en la cara posterior de la diáfisis femoral. Y el haz vertical se va a originar detrás del haz mediano, ya de lleno en el isquión, y va a descender verticalmente, como su nombre lo dice, a la zona supracondilia del cóndilo medial o del cóndilo interno. Las acciones conjuntas de este músculo que presenta estos dos fascículos es la aducción coxofemoral y también la rotación externa de la misma articulación. Y el quinto y último de los aductores es el recto interno. Este músculo se va a originar, también aquí estamos en una vista posterior, en el pubis, delante de ese grupo de tres músculos que veíamos inicialmente cuando empezábamos a describir los aductores, pectíneo, aductor medio y aductor menor. Delante de estos tres, quiero decir. Ese es el origen del recto interno. Pero, a diferencia del resto de los aductores, este es el único aductor biarticular. Es decir, que además de la coxofemoral, va a tener acciones sobre las rodillas, las cuales describiremos oportunamente. La inserción, ya lo habíamos adelantado, es en la pata de ganso de la tibia. La acción del recto interno va a ser la aducción coxofemoral. Pero como podemos observar, al ser un músculo biarticular, también va a tener una acción sobre la articulación de la rodilla que veremos oportunamente. Bien, si este video te ha resultado de interés, te pedimos que nos acompañes con un me gusta en nuestro canal y te suscribas a nuestro canal YouTube. Muchas gracias.